Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Min dijo, me quedaré aquí esta noche. Joe todavía se sentía un poco incómodo. No, deberías irte con tu hermano. ¿Volverás a vivir conmigo? Min lo miró directamente con los ojos llenos de expectativa. Joe asintió y volvió a negar con la cabeza. No puedo, tengo que cuidar de mi madre. Los ojos de Min se clavaron en la espalda de Joe hasta que éste desapareció en la escalera y solo entonces retiró su mirada. Minsu solo podía suspirar mientras miraba a su hermano. ¿Estás satisfecho ahora? Min sonrió, pero esa sonrisa tenía un poco de tristeza. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que puedes ocultar lo que le prometiste a nuestros padres y al abuelo? La expresión de Min tuvo algunos momentos de seriedad. Los ojos de Min se oscurecieron, su expresión plana escondía un dolor. No lo sé, pero si no me aferro fuertemente a él ahora, no dudará en irse mientras estoy más indefenso. Y si no venía en este momento, volverá a dudar mañana. Hermano, perdió a sus padres a los 8 años. De hecho, carece de seguridad más que nadie. Es tu propia elección, no tengo nada que decir. Pero recuerda, una vez que tus mentiras sean expuestas, solo me limitaré a observar cómo piensas resolverlo. Min entrecerró los ojos y no respondió. Ya no podía importar las consecuencias, nada podía ser peor que Joe lo dejara en este momento. Quería atrapar firmemente a Joe. ¿Para qué? Pasara lo que pasara en el futuro. No podía dejar que se vaya de su lado. Cuando Joe subió esperaba que Chen-Jin le dijera algo, pero para su sorpresa, Chen-Jin no le dijo nada. Joe volvió a su habitación y se dejó caer pesadamente. Su corazón seguía latiendo por todo lo que acababa de pasar. Pensando en todo lo que había sucedido, Joe se quedó dormido. En medio de la noche sonó su teléfono. Tocó el teléfono y entrecerró los ojos. Vio que era Min. Casi por reflejo saltó y abrió las cortinas para mirar hacia abajo. Y efectivamente, el auto de Min estaba abajo, e incluso asomó la cabeza fuera del auto para saludarlo. Joe pulsó el botón de llamada. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué has regresado? Dije que quería dormir contigo, pero veo que tú no quieres. Dije que no quería, y aún así no te has ido. Entonces, ¿puedo subir? Pregúntame. Joe dudó un rato y luego suspiró. Sube. Abrió la puerta en silencio, hizo pasar a Joe. La habitación de Joe era pequeña y acumulaba calor con rapidez, incluso más que el auto, por lo que Min se quitó el suéter en cuanto entró en la habitación. Joe entrecerró los ojos y lo miró. Min tiró de él para que se sentara a su lado. Sé que no estás de humor, solo dormiremos juntos. Solo vamos a dormir. Después de un largo silencio, se quedaron dormidos. Min se fue antes de que amaneciera. Después de todo, sería vergonzoso ser visto por Chen-Jin una vez más. A la mañana siguiente, Joe le preparó a Chen-Jin un desayuno y por la tarde tuvo que ayudar a Kai-Wei, ya que tenía un contrato. Kai-Wei lo miró y preguntó, ¿te has mudado de nuevo? Sí, sí lo hice. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Min? Joe dio un pequeño suspiro y se rió. También vive conmigo. ¿Qué quieres decir? ¿Realmente se han reconciliado? Joe se tocó la nariz y dijo en voz baja, hermano Kai-Wei, no sé si puedes entenderlo, pero también he estado confundido durante mucho tiempo. Pero parece que nuestro destino ya fue decidido hace mucho antes. No puedo entenderte. Kai-Wei dio un fuerte golpe en el volante, aparentemente muy disgustado. ¿Has olvidado lo que te hizo en el pasado? ¿Cómo puedes seguir reconciliándote con él cuando él fue el único responsable de que hayas fallecido? Además, la familia Yang no es una familia ordinaria. ¿O estás dispuesto a continuar tu relación
amorosa de manera clandestina. Joe sonrió con amargura. Entiendo lo que estás diciendo, no he olvidado, tampoco él ha podido olvidar. Solo pienso que cuando estoy sufriendo, él tampoco estará mejor. Además, ahora está interesado en mí, puedo verlo. En cuanto a su familia, realmente no sé qué hacer. Solo vamos a luchar. Joe, espero que algún día no te arrepientas de esto. Joe se frotó la frente y solo pudo sonreír con amargura. Hermano, por favor, no me digas eso. Ni siquiera sé qué debería hacer. No creo que suela tener un coeficiente intelectual bajo, pero cuando se trata de ese tipo de cosas, es como si realmente fuese un tonto. Sabes, a veces pienso en todas estas cosas de antes, y lo odio tanto que quiero golpearlo. Pero cuando lo veo llorar me siento mal, tanto que me dan ganas de llorar. Tonterías. Kaiwei lo miró con fiereza y se dio la vuelta para arrancar el auto. Si nuevamente vuelves a perderte por su culpa, no me voy a preocupar por ti. Los ojos de Joe se posaron en la calle, fuera de la ventanilla, y dijo con voz grave: si vuelvo a perder esta vez, esa será mi vida. Cuando regresó a casa vio que Min aún no había llegado, así que se quedó dormido. En medio de la noche sonó la puerta de la habitación. Min, Joe murmuró. Min se metió directamente bajo las sábanas. Yo estaba durmiendo de espaldas cuando Min lo abrazó. Olía un poco a alcohol. Oye, ¿has estado bebiendo? Hueles a alcohol. ¿Has estado bebiendo? ¿Con quién? Con mi padre. Joe se dio la vuelta y en la oscuridad se esforzó por distinguir el rostro de Min, pero apenas podía ver algo, a excepción de los ojos embriagados de Min. ¿Estás bien? Hermano Joe, pase lo que pase, te quedarás a mi lado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Prométemelo, dijo Min. ¿Prometerte qué? Prométeme que pase lo que pase, no me vas a dejar. ¿Qué te pasa? Joe no estaba muy acostumbrado a un Min borracho, que era un mal bebedor, y podía hacerle pasar un mal rato. Hermano Joe, no puedo dejarte, realmente no puedo dejarte. Min lo abrazó. ¿Por qué eres tan amable conmigo, si me porté tan mal contigo antes? Estás empezando a decir tonterías. Joe no pudo hacer nada, trató de apartar a Min, pero este se enredó en él como una serpiente. Min dijo de repente con voz sollozante: Joe, no puedes dejarme en absoluto. Joe suspiró. Está bien, lo prometo, no te dejaré. ¿Puedes soltarme? Casi no puedo respirar. Joe pasó toda la tarde trabajando en el estudio y después regresó a su casa. Cuando Joe se bajó del auto, se fijó en un auto con matrícula militar aparcado debajo de su casa, que lo llamaba especialmente la atención. Joe recordó que había visto a este hombre. Era el padre de Min. El jefe quiere verte. Este oficial volvió corriendo al asiento trasero del auto, abrió la puerta y se apresuró a entrar y decirle algo a la persona que estaba dentro. Las manos de Joe en sus bolsillos empezaron a sudar. Quería llamar a Min y pedirle que se apresurara en regresar, pero la otra parte definitivamente no le daría esta oportunidad. El padre de Min agitó la mano sin darle tiempo a pensar en esto. Invítame a pasar, quiero echar un vistazo. ¿A mi casa?, preguntó Joe. Sí, ¿dónde están viviendo ustedes dos? Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.